Esperen que ahí estoy admitiendo a las compañeras. Y con respecto a, como yo la verdad no me sentía bien el miércoles, no, tampoco tenía ni ganas ni energía de mirar el drive, pero me dijo la profe que estaban escribiendo bastante, que hoy hablaron de algunos de los temas con ustedes, ¿puede ser? Sí, Yo tengo acá los grupos anotados con los temas de cada grupo. Eh, Eso quedó igual, ¿o no? Lo que hablamos incluso con el grupo C, con Agustina, con Nazarena. Perfecto, excelente, buenísimo. Y me dijo la profe que estuvieron hablando un poquito de lo que es la hipótesis. ¿Se acuerdan que yo la última vez que nos habíamos encontrado les comenté que con la profe iban a hablar sobre lo que era la hipótesis y cómo se armaba o se formulaba una hipótesis? ¿Eso quedó claro o no? ¿Están todos sí, dormidos? profe, hoy se profundizó un poquito más en los temas puntuales de las compañeras. Bien, Charlamos perfecto. bastante, sí. Bueno, me alegro. ¿Algún grupo quedó sin poder, digamos, trabajar con respecto a eso? ¿O no le quedó claro algo de lo que tiene que ver con hipótesis o sus propias hipótesis, las de sus grupos, quiero decir? El grupo de celiaquía, que era el grupo de Yael, Ruth, ¿cómo va con eso? Y Ariana. Bien, profe, nos falta definir qué tipo de investigación vamos a hacer y no sabemos cuál de las dos hacer. Bueno, no hay problema. Ahora lo vamos a ir trabajando. Bien, acá justo abrí ahora se lo comparto en la pantalla, pero justo abrí uno de los trabajos de ustedes, el del grupo D, que es de donación voluntaria, ¿verdad? En el caso de los estudiantes de hemoterapia. Y veo que, bueno, que quedó libre ahí el espacio de hipótesis, eso en base a lo que hablaron hoy con la profe, lo pueden ir de a poquito completando. Eh, Alguien me escribió un cartelito. Bien, bueno, esto ahora lo voy a ir mirando. Escuchen, ¿de qué trata el parcial? Vamos a ordenarnos, vamos a hablar primero. ¿De qué trata el parcial? Va a incluir todo lo que ya hablamos, ¿no? Esperen que les comparto la pantalla para que ustedes me puedan seguir con lo que les estoy diciendo. Nosotros tenemos en el Classroom, vieron que yo siempre les subo clase a clase el material que se vio y bueno, y las grabaciones en caso de que hubiésemos hecho alguna grabación. Eh, la bibliografía, ¿ustedes saben cuál es? ¿Cuál es? Oh, ah, ¿cuál es la bibliografía? La de San Pierre. Muy bien, perfecto. Que hasta ahora lo que vimos solamente fue el capítulo 1, que hablaba sobre, el capítulo 1, sí, el capítulo 1 que hablaba sobre las diferencias de un modelo con un enfoque eh, cuantitativo y otro cualitativo. ¿De acuerdo? Bien, les quería mostrar esto. En nuestro caso tenemos la bibliografía, que está en la primer parte. Después tenemos epistemología, que se acuerdan que teníamos un PowerPoint que hablaba de qué era la epistemología, que es algo así como el estudio del conocimiento, para qué nos sirve el conocimiento científico. Recuerdan que yo les había comentado esto del conocimiento la epistemología ingenua, que nos decía eh, como los mitos que uno tiene acerca de lo que es el trabajo científico y que en realidad no. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de objetividad, habíamos hablado de la ciencia como neutra, como la ciencia como lineal, cuando no es así? Todo eso lo fuimos charlando en esa clase de epistemología, ¿sí? Y aparte ustedes tienen el pequeño
video para repasar si quieren. Después, en la clase 2 que hablábamos de método científico, yo les había subido digamos, ese PowerPoint donde mostraba como el paso a paso, pero si yo les preguntara, podría ser una pregunta del examen, si yo les preguntara, ¿es el método científico siempre una seguidilla de pasos en un orden determinado? ¿Ustedes qué me contestarían? Sin haber estudiado con lo que hablamos. ¿Es el método científico una seguidilla de pasos que siempre siguen un orden determinado? No, No. ¿Por qué, Nahuel? porque hay un enfoque que es cualitativo y uno cuantitativo. Uno de los dos es el que podía irse de un lado para el otro. Exactamente, perfecto. Si bien todo trabajo de investigación, toda investigación científica va a tener una hipótesis, va a tener una problemática, va a tener una hipótesis, va a tener un desarrollo del trabajo que es la experimentación, una conclusión. Los pasos están, pero tal cual como dice Nahuel, depende del tipo de enfoque que yo tomo, puede que sea uno detrás de otro, es decir, sistemático, un paso después del otro, o puede ser que yo vaya recorriendo y caminando en estos pasos a medida que voy investigando, ¿sí? Igualmente, ¿qué es lo que tiene que quedar claro del método científico? Que es, digamos, que se incluyen todos los pasos que yo tengo que cumplir en una investigación. No necesariamente uno seguido del otro, pero esos pasos tienen que estar presentes siempre. ¿Y de qué trata? Por ejemplo, la hipótesis, ¿ustedes qué me dirían si yo les pregunto qué es una hipótesis? En una oración simple. ¿Qué es una hipótesis? En base a lo que hablaron también hoy con la profe, ¿no? Es la respuesta a la problemática planteada sobre el trabajo que se va a investigar. Excelente. Ya Nahuel ya se está por sacar el 10, me parece, el miércoles que viene. Bien, perfecto. Es la posible respuesta que yo me hago a la pregunta, a la pregunta que me hice en la investigación. Bien, muy bien. Profe, disculpe, Dime. ¿se quedó fijo que es la semana que viene? Ah, Es la semana que viene. O sea, hablamos ¿sí? con la... Sí, hablamos. ¿Ustedes tienen otro examen? Sí, tenemos que ir incluso hasta la Cruz Roja presencial. ¿El miércoles? Sí. ¿A qué hora? A rendir el porque examen allá. Porque yo me enteré que ustedes anduvieron mintiendo. Miren cómo ¿Cómo que, profe? que dijeron que conmigo terminaban a la 1:10 y que no iban a poder ir, no sé a dónde. Todo sale a la luz. No, nosotros, el profe entendió mal. Ese día Nosotros le dijimos al hay chicos profe, que no van a llegar. Escuchen y después vemos si podemos llegar a un acuerdo entre todos. ¿Por qué no sería buena opción pasarlo para el otro miércoles? Más que nada porque ustedes después tienen que empezar a hacer el trabajo. Vieron que yo hincho casi desde el primer día con vayan buscando un tema, vayan armando, porque después tenemos octubre para hacer el trabajo. Entonces, la idea es o sea, ¿por qué no es una buena opción pasarlo? Porque son menos semanas para que ustedes puedan trabajar. Son menos semanas para armar el trabajo. Y realmente, y les repito esto que ya se los dije en algún momento, lleva mucho tiempo hacer el trabajo. Entonces, la idea sería que el miércoles que viene, a las 8 de la mañana, en el horario de la profe Diana, ustedes hagan el parcial y conmigo no se van a conectar, sino que en esa hora la profe y yo nos vamos a reunir virtualmente y vamos a corregir las evaluaciones. Así ustedes tienen la nota ese mismo día antes del mediodía.
Entonces, aquellos que tienen mucho viaje van a poder llegar sin problema, porque rinden, supónganse que la evaluación les lleva 1 hora y media, 9:30 ya están libres. ¿Les Sí, parece? ¿y qué modo Claro, es profe, ahí sí está bien. Ah, bien. Sí, alguien me habló, Nahuel, no, creo. la Sí, evaluación dime. de cómo es? En un formulario de Google. Les muestro acá en la pantalla, este es un parcial que yo tomé ayer de biología humana. Ignoren que es de biología humana. ¿Pero alguna vez vieron un formulario de Google o les tomaron algún examen con este formato? Sí, profe. Me parece que es como el de ayer, ¿o no? Sí. ¿Como el Sí, de como qué? los de organización. Sí, como los de organización. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Este es a ver, esperen que a ver qué puedo mostrar para cómo lo veían ustedes. Ah, me encanta la primavera, pero no me encanta la primavera. Eh, Cuando ustedes abren el formulario, no me dejo ver. Cuando ustedes abren el formulario, les van a aparecer las preguntas. Hay algunas que son yo lo armo así siempre, ¿no? Les pongo ahí todos las consignas. Tienen que abrir una cuenta, o sea, tienen que abrir un correo para poder hacerlo, ponen el nombre y el apellido, y ven que tienen preguntas y tienen que marcar. En este caso es tipo multiple choice. En este caso, bueno, no sé, no creo que ustedes tengan una imagen, pero acá tienen una imagen y es para ponerle las referencias, ¿no? El numerito 2 corresponde a qué, ¿sí? En este es para desarrollar, en este también es multiple choice, este es un verdadero o falso, acá hay otro verdadero o falso. Y este, por ejemplo, ven, no sé si llegan a leer ahí, que dice, ¿cuáles de las siguientes son características? Bueno, de los nervios, no importa, y ven que yo les aclaro, varias opciones pueden ser correctas. Cuando yo les aclaro así, ustedes pueden marcar varios de los cuadraditos que figuran ahí. Si yo no les aclaro, acá no está aclarado nada, una sola opción es la correcta. No pueden marcar dos. Igual el sistema no les va a permitir marcar dos. Cuando ustedes marcan uno, se les demarca el otro. Pero acá siempre les voy a poner esta aclaración en caso de ser necesaria, para que ustedes sepan cuándo tienen que marcar, cuándo pueden marcar varias opciones. ¿De acuerdo? Este sería un examen, bueno, este es un examen que yo tomé ayer, eh, con este sistema de formulario de Google. Ustedes cuando terminan el examen, o sea, van contestando la 1, la 2, la 3, todas las consignas que les pide, y acá abajo, cuando terminan, yo como lo tengo como editora, no lo puedo ver como ustedes lo verían, pero acá abajo, cuando ustedes terminan, hay un botoncito violeta que dice enviar. No se olviden de poner enviar. Y les va a llegar un mail que les diga que ustedes han contestado el formulario. Eso tiene que quedar recontra claro. Ustedes tienen que poner enviar después de que terminan el trabajo, el parcial, perdón, y estén atentos al spam y a su mail que les llegue la respuesta de que el examen fue enviado. Así se quedan tranquilos y tranquilas de que el examen de ustedes llegó digamos, a nosotras, ¿sí? Y después nosotros en el horario de 10 a 12 vamos a ir corrigiendo los trabajos, los parciales. ¿De acuerdo? Bien. Volvemos al repaso. ¿A dónde estaba? En el repaso, acá. Después habíamos ya empezado a hablar de investigación cualitativa y cuantitativa, que yo les puse ahí los PowerPoint. Y esto de los tipos de diseño de investigación que está acá. O no se lo subí. Pero que no me deja. Bueno, estos son lo que no veo es el power de tipos de diseño. No se lo subí.
¿Recuerdan haberlo visto? El que era medio violeta, que hablaba de prospectivo, retrospectivo. Me parece que no se lo subí. Se lo subo ahora mismo. No, profe, no lo subías. Bueno, ahora ya lo subo. Bien. Y después, bueno, sería un poquito el parcial, por lo menos los temas que nosotros trabajamos hasta ahora. Y hoy vamos a ver un tema cortito, que son las variables, que les va a servir mucho para que ustedes vayan ya delimitando el tema de la muestra, porque la profe Diana me dijo que estaban ahí un poquito perdidos con el tema de delimitar la muestra. ¿Puede ser? Mientras yo pongo esto, ustedes me cuentan. Profe, ¿Este tema también entra la semana que viene? Sí, pero es re corto, ¿eh? Ah, está bien. Variable. Con el trabajo nosotros, el grupo D, tenemos la muestra y yo busqué, hice búsqueda de información, valoré todo lo que es la información y no hay trabajos específicamente de lo que planteamos nosotros. Hay otro tipo de trabajos relacionados a la donación, pero por lo menos no sé si de este país, de otros países, pero Sí. así de hemoterapia no hay. O sea que ya Perfecto. estaríamos habilitados para hacer el trabajo, podríamos decir. Me parece perfecto. Sí, sí, justamente la búsqueda de la información es para eso, para que nosotros no repitamos un trabajo que ya se hizo, o si hay algún trabajo que ya se hizo con características similares a nuestro, que le demos una vuelta de rosca para que no sea exactamente igual. Bien. También con eso buscaron, ¿cómo es? Información sobre para hacer el marco teórico, cuando fuiste buscando, No, yo estuvimos que no haya corroborando otro. la búsqueda de a ver si ese trabajo ya estaba hecho, pero nada más. Bien, porque no sé si la profe Diana les habló de marco teórico, o Habló, todavía no. habló. ¿Lo habló? No escuché, perdón. Sí, habló. Ah, bien. ¿Y qué es el marco teórico? Mientras yo subo esto. No presté mucha atención, pero creo que explicó sobre recopilar información que esté relacionada al planteamiento del problema nuestro, como para tener también, no sé, un sostén a partir de ahí, ¿no? Crear lo propio, ¿no? Meterle a investigar de manera personal no sé, con nuestra impronta sería, no sé, algo así. No entendí muy bien igual, pero creo que algo así. Bien, más o menos. Que no sea tan extenso tampoco. Bien. El resto que está durmiendo hasta tarde, ¿están ahí? Ahí les agregué, ¿sí? Vieron que puse ahí clase 3, lo subí en clase 3, tipos de diseño de investigación. Lo subí acá porque acá habíamos hablado de eso, en esta clase. Así que ahí lo tienen. El resto que está durmiendo, no sé, nadie contesta, entonces yo deduzco que estaban Yo durmiendo. había buscado sobre si había algo parecido también a nuestra investigación de celiaquía y es mucho, hablan más de lo que es la enfermedad, los problemas que causa, no habla tanto de lo que vamos a hacer, el tema que elegimos nosotras, ¿no? Claro, de la problemática que tiene para alguien que Claro, tiene esta condición, bueno, para salir a comer, para salir claro. a comprar algo en la calle. Después Perfecto. queríamos hablar bien con usted porque buscamos mucha información y como que no sabemos para dónde disparar porque nos metimos en grupos de Facebook de celíacos de todo el mundo para Bien. ver los problemas que tienen la mayoría, ¿no? O Sí. cosas en común. Y pasa mucho esto de que no encuentran los productos cerca. Por ahí hay mucha gente de pueblitos que tiene que ir hasta la capital y a veces tampoco hay. Claro. Entonces Bueno, ahí ya nos fuimos más lejos. Por eso no sabemos el tema de cuantitativo, cualitativo, porque notamos como que hay un poco de todo, y entonces en la realidad es que tenemos que elegir uno, ¿no? Hacia dónde enfocarnos. Uno solo. uno tienen que elegir.
Sí, lamentablemente tienen que elegir uno, porque el enfoque, ya sea cualitativo o cuantitativo, les va a guiar, digamos, el camino, va a ir guiando el camino. Bueno, a ver qué hago después, o cómo lo abordo. ¿Se acuerdan el ejemplo que leímos de las personas atractivas del libro? La problemática era la misma, pero tenía como desde un punto de vista, yo hago como entrevistas y me enfoco más en los sujetos, y desde otro lado me enfoco más en los datos numéricos, ¿sí? Que hacía, bueno, cuántas personas conquistó cuántas personas conquistó el otro, cuánta quiere decir números, quiere decir cuantitativo. Si ustedes quieren hacer como una mirada más desde, a mí por lo menos, yo ya creo que esto ya lo dije, pero a mí me gusta mucho el enfoque cuantitativo. A mí me gustaría saber cuántos lugares realmente tienen, por ejemplo, menús para personas con celiaquía o con diabetes, etcétera, etcétera. No sé, y hacer un aporte en Google Maps. Vieron que en Google Maps ustedes pueden hacer como comentarios de cada lugar. Bueno, poner ahí en el Google Maps comentarios. Eso ya sería como irme por las ramas, pero me refiero a, en este lugar tienen menú para celíacos o no tienen. Entonces, desde el punto de vista, a mí, yo ese trabajo, pero no quiero influir en ustedes lo van a hacer como quieran, pero ese trabajo a mí me gustaría hacerlo cuantitativo, pero no desmerezco la importancia de qué pasa con la gente que está sufriendo esta falta de oportunidad, no sé si es decir, eh, esta falta de disponibilidad de alimentos o productos para su condición. Desde ese punto, si ustedes quieren saber qué siente la gente que tiene estas dificultades, sería más cualitativo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir a la capital porque es de un pueblo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir a un solo restaurante de los 30 que hay en una zona, porque en ese solo tienen productos para su consumo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería más que nada desde el punto quali, cuando yo quiero Claro, saber. nosotros tenemos de los dos, tenemos como personas a las que les podemos hablar directamente y preguntar, como también tenemos la información de los lugares, entonces estamos ahí, por eso no decidimos. Pasa que yo no puedo decidir por ustedes. No, Si ustedes claro, quieren los dos, sí. es lo mismo que hablábamos con el grupo de las chicas Nazarena, creo que nos quedamos charlando un ratito más. No, el trabajo es de ustedes. Si yo les elijo, o la profe Diana les elige algo, ya no les va a interesar investigarlo. tienen que buscar ustedes, ponerse de acuerdo, bueno, qué enfoque finalmente le vamos a dar. Y cualquiera va a ser bueno, porque va a ser interesante saber qué pasa con la gente que sufre este problema de no tener lugar para ir a comer, y también va a ser interesante ver el resultado de un trabajo en donde yo tengo datos que me puedan llegar a ayudar a mí o a otras personas que estén en una situación similar. Quiero decir con esto, no los ayudo en nada, pero quiero decir con esto que las dos opciones van a ser buenas, pero depende de ustedes que elijan la que quieran. Está bien, gracias, profe. De nada. Bien, me falta esperen que tengo dos de donación voluntaria. ¿Por qué? Porque uno tenía esperen que se me confundieron los grupos. Esperen. Vamos de a uno. Escasez cultural de donantes altruistas. ¿Con este grupo ya hablé? No. Sí, hablé. No hablé. No, con nosotros no, profe. ¿Cómo van con esto? Ahora voy a mirar estas partes. Bien. Ahora voy a mirar esto. Estaba con la cara en la mano, sepan disculpar. Con la muela en la mano estaba. Tengo donantes de hemoterapia, ¿no? Falta de donantes
los estudiantes de hemoterapia y tengo escasez cultural de donantes altruistas. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Están en punto muerto o vamos bien? Le pusimos algunos ítems para, Sí, estoy ver. leyendo. Sí. Después, esta hipótesis, cuando puedan hablar con la profe Diana, trabajen sobre esto, sobre la hipótesis, cómo está expresada la hipótesis. No quiero decir que es una mala hipótesis, digo que por ahí está mal planteada desde lo gramatical. No, pero yo no me quiero meter en eso. Esto ahora lo voy a ir leyendo. Veo que acá puedo tomar el ejemplo del grupo A para marcar algo que está mal. Sí, profe, ¿No sí. ¿Nos sorprenden? Todo el mundo presta atención, el grupo A, pero el resto. Fíjense que en el diseño ponen cualitativo y entre paréntesis ponen tenemos dudas, encima está subrayado de amarillo. Y ya arrancan con, bueno, selección de muestra, que está bien, y hablan de recolección de datos. Y por lo que veo ahí, es como que hacen como una encuesta, ¿cierto? ¿Saben la diferencia entre encuesta y entrevista? Sí. Sí, o más o menos. No, sí, bueno, teníamos muchas dudas en ese tema, porque si o sea, nos pusimos a pensar, ¿no? Dijimos, si hacemos encuestas, nos estamos refiriendo directamente a un enfoque, y si estamos haciendo entrevistas, nos referimos a otro enfoque, pero después, con lo demás que teníamos desarrollado, quedábamos en duda de en qué enfoque estamos. Claro, exactamente. Cuando uno habla, tal cual, cuando uno habla de encuesta, habla de un enfoque, ¿cuál? Vos me decís uno y el otro, pero ¿cuál? ¿Saben? En este momento ya estoy re mareado, no me acuerdo bien. Te lo voy a decir primero acá, así. Todo el mundo anota esto, porque lo vamos a preguntar. Una encuesta es una serie de preguntas cerradas, ¿sí? Con un objetivo, digamos, claro, de recolección de datos. Ahora se los digo en criollo, en una encuesta yo tengo preguntas cerradas. Una pregunta cerrada es aquella pregunta que se contesta con sí, no, no sé. O 1, 2, 3. O blanco, negro. Rico, pobre. 1.000 pesos. 10.000 pesos. Es decir, que tiene una sola respuesta y generalmente en las encuestas ya se dan las respuestas o las opciones que la persona puede elegir. Por ejemplo, cuando yo era más chica, no sé si ahora se sigue haciendo, más chica. Cuando yo era chica, llamaban por teléfono a las casas y te preguntaban, calculo yo que para medir el rating en aquel momento, te preguntaban qué canal estabas viendo. Entonces te decía, marque 1 si está viendo Telefe, marque 2 si está viendo Canal 3, marque 3 y así. Esa es una encuesta, porque lo que quieren hacer es recolectar datos y hacer un análisis estadístico, que en este caso sería el rating a partir de los datos que van recolectando. Y las preguntas eran cerradas, porque me hacía una pregunta, pero me daba opciones dentro de las cuales yo podía elegir. Una encuesta podría ser, por esto de la plata que les dije, de 1.000 o 10.000, bueno, ¿cuánto gana por día usted? Bueno, entonces se pueden dar rangos incluso, ¿no? Entre 1.000 y 5.000 pesos por semana. De 5.000 a 10.000 pesos por semana. Entonces te dan rangos y vos te identificás en alguno de los rangos y marcás la opción que te dan. Algunas encuestas tienen una opción que es otros, porque si vos no te identificás con ninguna de las respuestas que te dan como predeterminadas, vos elegís
otros, pero no te aclara qué otros, ¿no? O sea, otros es, no entras dentro de los parámetros que yo estoy considerando. No quiere decir que tenés la libertad de decir qué otros. Esa es una encuesta. Todavía no les voy a decir a qué enfoque pertenece, ustedes lo van a saber interpretar. En una entrevista también es una serie de preguntas, pero estas son abiertas. En este caso, tengo preguntas abiertas. Esto quiere decir, yo hago una pregunta y dejo que a quien estoy entrevistando responda. No hay respuestas que yo ya espere o que yo ya dé digamos, por predeterminada. Y en este caso, el objetivo no es recolectar datos, no es conocer o sea, recolectar la información que me pueda dar la persona que yo estoy entrevistando. Acá lo importante en la entrevista no es el dato, sino es la persona a quien yo le hago las preguntas. Esa persona me va a estar dando información que yo desconozco, que yo ni siquiera puedo prever. Bueno, puedo tener una idea de más o menos de lo que me va a hablar, obviamente, pero me refiero a que desconozco la respuesta. En la encuesta yo ya planifiqué cuáles son las respuestas que me van a dar. En la entrevista no. Por eso se llaman preguntas abiertas. Profe, Dime, una ¿aún? pregunta. ¿Usted está grabando la clase? No. ¡Qué burra! No. ¿Ustedes están tomando apuntes? Perdone, me fui por la rama. Bueno, voy a grabar ahora, 1 minuto. Recording in progress. Entonces, en una encuesta y una entrevista, según estas características que yo les anoté y les expliqué. La encuesta, ¿a qué enfoque creen ustedes que puede abarcar o que puede adecuarse? ¿Al enfoque cuanti o quali? Ay, rápido tiene que ser. Bien, ahí Yani y Flor, bien. Bien. La encuesta pertenece al enfoque cuantitativo, porque a mí lo que me interesa son los datos. Y voy a hacer un análisis estadístico, re cuantitativo, chorrea cuantitativo. Y la entrevista entonces pertenece al, ¿qué enfoque? Lógico. ¿A cuál? Vamos, rápido tiene que ser. Excelente, porque a mí lo que me interesa es, digamos, la información que puede ir surgiendo, ¿no? Perfecto. Entonces, acá, teniendo en claro esto, tendríamos que mirar, lo escribí, voy a borrar este, se va a cortar, se corta y nos conectamos. Tendríamos que analizar en estas preguntas que armaron los chicos, si es un tipo de entrevista o es un tipo de encuesta, lo pueden decir ellos o lo pueden analizar entre ustedes. Pero no, el problema no es que sea una entrevista o sea una encuesta. El problema es que ellos no saben. ¿Alguna duda? ¿Se entendió lo de la diferencia entre entre encuesta y entrevista? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el problema? Ahí justo se me... Esperen, me voy a grabar porque... Ya prendo la Recording cámara. in progress. ¿Cuál sería el problema entonces con respecto a esto que estoy mirando acá? Ellos no, o sea, el grupo todavía no tiene claro si es cuantitativo o cualitativo. Ah, cualitativo, dice ahí. Cualitativo. Si es cualitativo, ¿cómo deberían ser las preguntas?
¿Qué tipo de preguntas le voy a hacer? Si es cualitativo. Y las preguntas van a ir dirigidas a los donantes, digamos. Sí, ¿vas a hacer entrevista o vas a hacer encuesta? Si es cual. La idea era Una hacer entrevista. encuestas. Profe, entrevista. No, entrevistas, la Digo idea, entrevistas. Rodo, no es, nosotras en ningún momento pensamos que era una encuesta, porque vos necesitas conocer lo que, o sea, lo que te va a decir la persona, no queremos saber si es sí, no, porque queremos llegar al punto de poder cerrar la idea de lo que abarcaría el trabajo en realidad. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Correcto lo que dicen, ¿no? Es decir, si es un enfoque cualitativo, tendría que hacer una entrevista, porque a mí no me interesa saber sí o no, o hacer una encuesta para recolectar datos. Quiero otro enfoque, quiero ver qué pasa con esta gente. Perfecto, todo eso correcto. El problema acá es que si ustedes no tienen el diseño claro desde el vamos, es muy difícil hablar de recolección de datos todavía. ¿Vieron lo que yo les dije al principio? El diseño les va a elegir un diseño y les va a servir para guiar su propio trabajo, su propio paso a paso. Si ustedes no tienen claro cuál va a ser el diseño todavía, es muy difícil saber, por ejemplo, si hago entrevista o hago encuesta, si hago una muestra pequeña o una muestra grande. Todo eso depende mucho del diseño que voy a elegir. Además, no solamente el enfoque cualitativo o cuantitativo es lo que importa, también importa si voy a hacer un trabajo retrospectivo o prospectivo. ¿Se acuerdan de eso? Si voy a hacer uno transversal o longitudinal. Todas esas cosas, digamos, todos esos diseños o enfoques, tienen que estar claros desde antes. ¿Desde antes de qué? Desde antes de armar cómo voy a recolectar los datos. Porque no se recolectan los datos de la misma manera con un enfoque o con el otro. ¿Me explico? Entonces, lo que yo por ahí quería destacar con este ejemplo que puse el grupo de las chicas y los chicos del grupo A, es que ellos todavía están con dudas acerca del diseño, pero ya armaron una entrevista. La entrevista, ojo, no estoy diciendo que está mal o que está bien, no estoy diciendo nada, estoy diciendo que es más difícil armar preguntas si uno no tiene claro cómo va a ser su trabajo, qué diseño le voy a dar, qué enfoque le voy a dar. Teniendo en cuenta el enfoque y el diseño, van a poder llegar mucho más lejos y van a tener más claros un montón de aspectos. Es lo mismo que empezar a cocinar sin tener los ingredientes. Yo tengo la receta, tengo que tener los ingredientes para empezar a hacer lo que voy a hacer. De la misma manera, tengo la problemática, tengo la hipótesis, tengo que tener el diseño y el tipo de trabajo que voy a hacer y después hago. ¿Está bien? Algo que les quería comentar, que esto ya pertenece a lo que sería la clase de hoy, el tema que vamos a tratar hoy, que es cortito, como les dije, es el tema de las variables. Ahora voy a abrir el Sampieri. ¿Alguien sabe lo que es una variable? Me suena la palabra, las nombramos varias veces en clase, pero creo que nunca hablamos específicamente de las variables o de la variable. ¿Qué es una variable? Lo primero que les venga a la mente cuando leen la palabra variable. Que puede cambiar, Varios. puede ir Varias cambiando. cosas. Una Varias posibilidad. Bien, me gusta. ¿Qué más? Que puede cambiar varias cosas, una posibilidad. ¿Qué más se les ocurre? ¿Dónde tiene que estar la variable? ¿Por qué en metodología de la investigación, por qué en una investigación hablamos de variable? No pasa nada si se equivocan, ¿eh? Para eso estamos acá. La variable es
la característica que va a ser el objeto o que es el objeto, muy bien, de la investigación. Eso sería como una definición muy... Esa característica tiene que estar presente en cada individuo de la muestra. ¿Sí? Y en cada individuo puede tomar valores diferentes. Por ejemplo, creo que esto ya lo hablamos nosotros cuando... Voy a dibujar esto, a ver si les suena. Creo que lo vimos en un dibujito, está en alguna de las grabaciones. Yo quiero investigar los donantes, sí lo hablamos, los donantes a los estudiantes de hemoterapia que donan, ¿no? O a las personas que tienen celiaquía que no encuentran lugar para comer o para comprar las cosas. O a los estudiantes estresados por la pandemia y la virtualidad. O a quienes, digamos, no donan por una cuestión cultural. Pregunto yo, y sepan disculpar si no lo respeté tal cual a lo que ustedes quieren investigar, pero no más o menos no hay problema, Ruth, tranquila. No hay problema, perdón, no hay, más o menos nombré lo que ustedes quieren investigar cada grupo. ¿Pude comprender o pude decir bien lo que ustedes quieren investigar? ¿O no? No, nada que ver, profe. Nada que ver, no entendimos nada. A ver. ¿Sí o no? ¿Repito? Vamos, presten atención acá. Yo quiero investigar a aquellas personas que tienen celiaquía y que no pueden comer o comprar en cualquier lugar. O quiero investigar a los estudiantes de hemoterapia que no donan. O quiero investigar a los estudiantes que están estresados por esto de la virtualidad y por esto de la pandemia, etc. O quiero investigar los por qué de la gente, o sea, de la no donación, por qué la gente no está donando sangre voluntariamente. Todo esto que yo nombré, ¿no es un poquito lo que, o sea, traté de captar la esencia de lo que ustedes quieren Sí, investigar? profe. ¿Sí? Sí. Bien. Si yo quiero investigar, voy a tomar un ejemplo, a los estudiantes estresados por la pandemia, ¿no? ¿Puedo tomar gente de Alemania que está estudiando en la virtualidad y que atraviesa la pandemia al igual que en Argentina? ¿Podría tomar un grupo de 20 estudiantes de Alemania? Sí. Sí, tal cual. ¿Podría tomar a los estudiantes de Uganda que están estudiando en la virtualidad? También. De Japón, de Chile, de Perú, de donde sea. Cualquier estudiante actual que esté haciendo cualquier estudio en pandemia y virtual es mi universo. ¿Se acuerdan de eso? Que lo nombramos. El universo es todos los estudiantes que están en la actualidad haciendo sus estudios de forma virtual por la pandemia. No puedo investigar a todo el mundo. No puedo investigar a absolutamente todos los estudiantes, los de Alemania, los de Uganda, los de Perú.
Entonces voy a tomar una pequeña porción de ese universo y voy a decir en Argentina, o en Buenos Aires, o en el conurbano bonaerense. Esa es una población. Dentro del universo, que son todos los estudiantes estresados por la pandemia, tengo una población más delimitada, los del conurbano bonaerense. Pero ¿puedo estudiar a todos los estudiantes estresados por la pandemia del conurbano bonaerense? Claro. Sí, va que loco, va a ser un poquito imposible. Entonces voy a tomar dentro de esa población un grupo más chiquito que va a ser mi muestra. Todo lo que dije lo voy a escribir dentro de cada circulito. Este es el universo, esta es la población, escriba por favor y esta es la muestra. ¿Entiendes? Y mi muestra va a ser 20 estudiantes de Cruz Roja, que actualmente estén en la virtualidad. Digo Cruz Roja porque digo cualquier cosa. ¿No es más accesible 20 estudiantes de la Cruz Roja que todos los del conurbano y ni hablemos de todos los del mundo? Sí, profe. Sí. Mil veces. Mil veces. ¿Qué tienen en común la muestra de la población del universo? ¿Cuál es la característica que tiene que estar presente? Que todos son estudiantes en pandemia. Exactamente. Esa es la variable. La variable es esa característica que yo estoy investigando. Y que cualquier persona de la muestra, o sea, si son 20 estudiantes, son 20 individuos. Si quiero investigar tornillos, cada tornillo de la muestra son un individuo, o sea, es un individuo, perdón. Si quiero estudiar donantes, y voy a estudiar 100 donantes, cada donante es un individuo, ¿se entiende? Si quiero estudiar pumas, cada puma es un individuo. Bien, en la muestra está formada por individuos. Bueno, retomando acá. La variable es la característica que tiene que estar presente en todos los individuos de la muestra. Como es variable, y ustedes un poquito cuando yo les pregunté qué les sonaba, dijeron que puede tomar valores diferentes, que es una posibilidad, que puede cambiar, ¿no? Dijeron algunas cosas así. Puede que haya una persona, pregunto, le pregunto al grupo, pero le pregunto a todo el mundo, porque todos somos estudiantes en pandemia. Puede ser que alguien diga, no, la verdad que esto de la virtualidad, un lujo, no estoy interesado. Sí, profe, porque a cada Sí, uno le profe. toca distinto. Exacto. Y otro que se estén agarrando de los pelos, tranquilamente. Bueno. Tal cual, que puedo estar en pijama. Re positivo, totalmente. Yo ahora estoy en pantufla, por ejemplo. Tengo que admitirlo. Entonces, tal cual, yo puedo hablar de los aspectos positivos y negativos, perfecto, algo bueno y algo malo de esto. Pero la variable no es igual en todo. Si yo quisiera estudiar, por ejemplo, la longitud de los tornillos en una fábrica de tornería, no sé dónde se usan los tornillos, de tornería, bueno, posiblemente muchos tornillos tengan una longitud y algunos que otros tengan una longitud menor o mayor. La variable es la longitud del tornillo o la calidad del tornillo. Bueno, la gran mayoría van a responder a digamos, a la característica que ustedes creen que va a estar presente. Después van a haber otros que pueden tener otros valores. ¿Se acuerdan del típico ejemplo que yo les doy siempre del hematocrito de las embarazadas y del tratamiento con el hierro?
Bueno, ¿cuál es la variable en ese ejemplo que yo doy? ¿Cuál piensan que es la variable? ¿No sería la embarazada con anemia? Bien, pero acá me gusta eso, pero acá vamos a hablar de algo. Todas son embarazadas y todas tienen anemia. ¿Cuál sería entonces la variable que puede tomar valores diferentes en esto que yo estoy diciendo? Está bien, ¿eh? Son todas embarazadas y todas tienen anemia. Pero ¿cuál es la variable que se modifica entre todas estas embarazadas con anemia? Esa puede ser una variable. Los síntomas, Podría ser. Pero vieron que yo le doy el tratamiento, ¿El resultado mido del tratamiento algo, podría ser? podría ser, pero yo mido algo, les doy el tratamiento y después vuelvo a medir algo para ver si el y tratamiento fue efectivo. la anemia, a ver cuánto tiene, si subió o no. ¿Cómo lo mido esto? A ver, estudiantes de hemoterapia del segundo año, Con el ¿cómo mido la anemia? Con el hematocrito, la ¿Con el, hemoglobina. ¿Por el hematocrito o con la hemoglobina? Hematocrito, muy bien. Correcto todo lo que dijeron. Todas tienen que ser embarazadas, todas tienen que tener anemia, pero la variable que va a modificarse es el hematocrito. Para yo saber que esa persona tiene anemia, tiene que tener un hematocrito bajo. Habrá algunas que tengan 32, habrá algunas que tengan 36, pero es la variable la que puede cambiar, ¿no? Pero todas tienen que tener hematocrito y todas tienen que tener hematocrito bajo para que sean anémicas. Y además tienen que estar embarazadas. Les doy el tratamiento, lo vuelvo a medir al hematocrito, ¿no? Y todas van a tener un hematocrito variable, es decir, algunas van a mejorar, otras más o menos, y otras directamente no van a mejorar. La variable entonces es esa característica que yo estoy buscando, que yo estoy investigando. Cada uno de ustedes va a tener un tipo de variable diferente. En un trabajo de investigación, ¿cuántas variables creen que hay? O que debería haber. Profe, no sé, por ejemplo, nosotros que vamos a estudiar el tema de las donaciones en estudiantes de hemoterapia, las variables que nosotros podríamos tener podrían ser factores sociales, factores psicológicos, podrían ser así de ese estilo, ¿no? ¿O no? Vos Porque, decís, porque hay ustedes son los de por qué no donan. sí, ¿por qué los alumnos de hemoterapia no donan y Claro, teniendo conocimiento, ¿no? Entonces, las variables podrían ser factores sociales, factores psicológicos. exactamente. La variable sería factores o causas de la no donación. Entonces ahí, dentro de las posibilidades, tenés factores económicos, sociales y todo lo que estás nombrando. Claro, esas podrían ser mis variables. Dentro de factores psicológicos hay varias, no sé, miedo a las agujas, Ujú. bueno, y así. Así sería. Tranquilamente. Vos ahí tendrías dos Bueno, variables. Primero son los factores como generales de por qué no donan, y claro. después podrías hacer una subdivisión de los psicológicos, bueno, el miedo a las agujas, el miedo a A enfermedades contagiarse una transmisibles, a enfermedad. enfermedades, Exacto, claro. Ah, está bien. exacto. Bien, perfecto. Ahí dijeron en el chat, cuando yo pregunté cuántas variables hay que tener, Janina me pone dos, mínimo dos. La cantidad de variables, y esto anótenlo, pero se lo tatúan. La cantidad de variables que yo voy a analizar van a hacer mi trabajo más grande, más abarcativo o más simple y más específico. ¿Qué quiero decir? Hoy, tarea, que ustedes definan la variable como definieron ahí hace un ratito, las variables de su trabajo. Hoy tarea es definir las Entonces no variables. hay un mínimo de variables. No, O sea, en cada trabajo puede haber una, dos, cinco, 20 variables. exacto, Depende para dónde lo hagamos. exacto. ¿Cuál es el problema? Que si yo tomo muchas variables, como no tengo un límite, puedo tomar 10 variables, 15, 20, y me voy a arrancar los pelos de a uno entrando en pánico. Mientras más variables tengo,
más complejo es el trabajo. Un trabajo bien hecho no es un trabajo que tiene 10 variables. Un trabajo bien hecho es un trabajo que tiene una o dos variables bien, bien trabajadas, ¿sí? Como ustedes tienen un mes, más o menos, para hacer el trabajo, y como ustedes son noveles investigadores, todavía están aprendiendo, la recomendación que le hacemos la profe Diana y yo es que elijan una o dos variables, con mucho entusiasmo tres. Si ustedes toman demasiadas variables, es decir, quieren abarcar muchas características dentro de su trabajo, se van a volver locos y locas, más de lo que están. Se van a agarrar de los pelos y se lo van a arrancar de a uno, como les dije. La recomendación siempre es que tener un trabajo con poquitas variables, pero bien trabajadas, para no ser demasiado abarcativo, porque eso hace que el trabajo de investigación sea arduo, largo, pesado y aburrido. Pocas variables. ¿Qué pasaría si una variable que yo dejé de lado durante la investigación aparece? ¿La incluyo o no la incluyo? Pero, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Por favor, obvio. Desde lo que estuvimos investigando, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos muchas variables generales y son muchas, y factores, como le dije recién, no sé, factores sociales, factores éticos, factores religiosos, factores psicológicos, y todo eso tiene que estar, por lo menos yo pienso que en nuestro trabajo tiene que estar, todos, Pasa que la variable que vos estás nombrando es una. factores para no donar. Y Es dentro como de el eso, hematocrito. El hematocrito tenés 32, 33, 34, 35. Son todos valores diferentes de una misma variable. Vos cuando me nombrás factores religiosos, factores sociales, factores psicológicos y todos estos que nombrás, son distintas variantes dentro de tu variable que son los factores de por qué no donas. Viste que acá, en la última oración, dice, en cada individuo puede tomar valores diferentes. ¿Cuáles son los factores que hacen que una persona no done? En Pepito, lo religioso. En fulanito, lo psicológico. Y en Menganita, lo social. Pero vos estás hablando de lo mismo. Siempre estás hablando de por qué no donan. ¿Cuáles son las causas de la no donación? No sé si te ayuda a entender que estás hablando de una variable sola, aunque sí, puede sí, tomar ahí distintos. ahí la interpreté la idea, sí, 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 está bien, ahora ¿Está sí. bien? Está bien, sí, Bien. sí, variante sería lo que yo planteo, no variable, la variable es mi problemática, está bien, ya entendí, gracias. Bien. ¿El resto entendió? Sí, por lo menos yo sí. Bien. Yani me pregunta, depende si concuerda con el problema. ¿Qué cosa? La variable depende. Sí. Ah, la que se agrega. Sí. A ver. Esperen que voy a elegir alguno de sus trabajos para hacerlo más fácil. Eh, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? sí, por favor. Mira, después puedo quedarme 10 minutos con mi grupo hablando con usted porque hay unas cositas que no entendí. Y así en grupal es como que menos, me pierdo más todavía. Bueno, dale. 10 minutos que tengo que ir al correo. 10 minutos, pero sí, obviamente. Voy a tomar un ejemplo. El grupo del estrés. No, el grupo de la celiaquía. A ver, ¿tienen alguna idea de qué variable es la que van a trabajar? Ah, ustedes no saben todavía el diseño. No, Eh, profe, porque tenemos varias cosas. Uno era lo de los restaurantes y kioscos, lo otro es, bueno, hacer las entrevistas o encuestas para ver si todos económicamente
cómo se Cómo encuentran, llegar. ¿no? Para comprar. Claro. Bien. Después Bueno, también tenemos un grupo de embarazadas con celiaquía, así que todavía no. Por eso queríamos hablar también con ustedes, pues. no hay problema. Eh, a ver, esperen que estoy leyendo de a uno. En nuestro caso, Nahuel, creo que tenemos dos variables. La primera es quiénes son donantes y estudiantes, que es estadístico, para abordar la segunda variable, que es el porqué. Tal cual, bien. En realidad, sí, está bien. Ustedes hablan de estudiantes de hemoterapia, dentro de ese grupo van a separar los que no son donantes y a ellos le van a preguntar el por qué no son donantes. Sí, como que la característica, bien, está bien, perfecto. Bueno, entonces no hablo de celiaquía, hablo de el tema de no tomo tanto el ejemplo de los factores culturales de la no donación, porque es más un trabajo cualitativo por lo que veo, así que vamos a tener variables, pero no van a ser tantas, o sea, tan, ¿cómo le puedo decir? Tan empaquetado, ¿no? Vieron que en el cualitativo yo puedo ir y venir, no tengo tanto problema. Pero ¿qué pasa si yo tengo un trabajo cuantitativo, es decir, con datos estadísticos, y surge una variable que no me esperaba? Yo les voy a dar un ejemplo de mi trabajo de investigación. Creo que yo se los había mostrado. Yo cuando estaba estudiando metodología de la investigación por primera vez, nos hacen hacer un trabajo y yo quiero investigar, a mí se me ocurre investigar, me río porque es tremendamente feo mi trabajo. Hoy en día lo hubiese hecho diferente. No sé si ustedes saben lo que es un biodigestor. El biodigestor es un aparato, o sea, es un barril a donde se le ponen desechos orgánicos, generalmente materia fecal de animales de granja, como puede ser cerdo o vaca. Se le pone una tapa, eso fermenta, hermoso el tema que estoy hablando, ¿no? Espero que no estén por comer. Eso fermenta y produce gas metano. El gas metano se conecta, o sea, el biodigestor, que es como un balde con la materia orgánica en descomposición adentro, cerrado, para que el gas metano no salga, ¿no? Se conecta ese barril con un sistema de cañerías de gas, se conecta con una cocina o una estufa, se abre la perilla y tenemos gas. Es un gas diferente al gas licuado, al gas en base a petróleo, porque este gas es un gas, digamos, como, entre comillas, reciclado, ¿no? De algo que se hubiese fermentado y compuesto directamente en el ambiente, termina formando un gas útil para la casa. O sea, en vez de ser el gas derivado de petróleo, es un gas derivado de un biodigestor. Bueno, esa es, digamos, la idea de biodigestor. A mí se me había ocurrido investigar si era posible hacer un biodigestor casero. Una persona en una casa común, tener un barril en donde yo pueda ir poniendo, tipo para hacer compost, pueda ir poniendo desechos orgánicos, cáscaras de fruta, cáscaras de verdura, restos de comida por ahí, más que nada con contenido vegetal, ir poniéndolo ahí, taparlo, y que eso fermentara y produjera gas metano, y que yo lo pudiera conectar a mi cocina. Entonces, en vez de tener una red de gas, mis propios desechos de mi casa normales, comunes, ¿no? Orgánicos, obviamente, se descomponerían ahí y me servirían para prender la cocina de mi casa. Me ahorraría gas, ahorraría la cantidad de basura que eliminaría por día. Entonces, mi trabajo era, o sea, la pregunta era, si es posible que a partir de desechos comunes de una casa, orgánicos, se podría obtener gas metano en analogía con un biodigestor.
La hipótesis que yo me planteo es que sí, que era posible, porque los fundamentos biológicos eran lo mismo, era algo orgánico que se estaba descomponiendo y que producía gas metano. Cuando yo empiezo a hacer mi trabajo de investigación, yo ya había elegido el diseño, ya tenía la hipótesis, tenía todo maravilloso, me pongo a hacer el trabajo. No les voy a contar los detalles porque son bastante asquerosos. Me pongo a hacer el trabajo, jamás obtuve gas metano. Pero hay algo que yo no consideré, la temperatura. Todos los biodigestores tienen una temperatura constante mayor de 20 grados. Yo preparé mis biodigestores y los puse en el techo de la casa de mi mamá. Había días que hacía calor, había días que hacía frío, había días que llovía. Es decir, que la temperatura nunca yo la tuve en consideración y no la mantuve estable durante todo este tiempo. Esa variable, la variable temperatura, porque yo había considerado la variable materia orgánica, o sea, todo tenía que ser materia orgánica de diferentes fuentes y en un espacio cerrado. Esa era o sea, como que mi dispositivo era ese. Nunca había tenido en cuenta la temperatura. Cuando yo me doy cuenta que no se estaba haciendo lo que yo quería que se haga, y me di cuenta que el problema era la temperatura, es una variable que vino después de que yo ya estaba haciendo el trabajo, que yo no lo había considerado al principio. ¿Qué hubiesen hecho ustedes en mi lugar si es que me escucharon toda la historia que conté aburridísima? ¿Qué hubiesen hecho con esa variable? O con el trabajo a medio hacer y se dieron cuenta de que les faltaba el tema de la temperatura. ¿O qué creen que yo hice? ¿Hubiesen agregado o hubiesen sacado la variable que me faltaba? O la hubiesen dejado ahí, que ya me la olvidé y ya pasó. Muy bien, muy inteligente. ¿Qué piensan el resto? ¿La agregaban a la variable o la dejaban afuera porque no la habían considerado antes? Sí, profe, yo también la agregaría. Bien. Yo no la agregué. Y no me dio. Lo que yo pensé, la hipótesis que yo me planteé, no la pude comprobar. ¿Fue mi trabajo, más allá de que yo hoy le veo un montón de defectos, fue un mal trabajo? Si bien no lo vieron ustedes. Pero el hecho de haber armado el marco teórico, de haber buscado la información, de haber hecho una pregunta, de haber formulado una hipótesis, de haber desarrollado la investigación. No, Y haber porque, o sea, el obtenido. trabajo quizás está bien, pero el resultado que vos estabas esperando no salió. En realidad mi objetivo era demostrar que vos podías hacer un biodigestor con elementos de tu casa, digamos, y no hacía falta que vayas a buscar caca de cerdo al matadero más cercano. Claro, no lo pude demostrar. Y la variable, cuando es un trabajo de investigación cuantitativo, se toman las variables que se hablaron desde el principio. Surge una variable nueva, importantísima en el ejemplo que yo les doy, pero no la puedo agregar. Las variables que están, y son las que voy a considerar en mi trabajo. Yo, en la conclusión, pongo, esto es un fiasco, salió todo como el Tujes, no, mentira, dije que no podía comprobar que mi hipótesis era cierta o no, que la refutaba, pero que no se había considerado la variable temperatura y que esa posiblemente sea la causa de por qué que no se generó, porque se habían formado colonias de bacterias, todo eso, yo había hecho todo un análisis, digamos, microbiológico y estaba todo como para que diera, pero no dio. Y para mí era por el tema de la temperatura. Yo no lo consideré. Entonces, ¿qué puse al final? Se sugiere
en próximos trabajos de investigación sobre esto, considerar la variable temperatura. Entonces, ¿por qué todos ustedes empezaron a buscar si había trabajos que ya estaban hechos? Porque los trabajos que ya están hechos, al final, se dice, nos equivocamos o nos olvidamos o nos faltó tal cosa, o no consideramos tal otra cosa. Entonces, ¿ustedes pueden hacer ese trabajo? Sí, considerando los paradúpidos que ya se equivocaron, no consideraron. ¿Ustedes podrían hacer mi trabajo de investigación? Por supuesto. Y ahórrense toda la frustración que tuve yo, porque pueden tomar mi mismo trabajo y considerar la temperatura vertida. Siempre en un trabajo, al final, te van a decir qué es lo que pudiste haber hecho mejor, o qué es lo que sugieren que se pueda hacer mejor. Ningún trabajo no. Hay pocos trabajos que consideran todas las variables desde el BAM. Y muchas veces en un trabajo se van surgiendo variables que yo después puedo sugerir que se aborden. ¿Sí? Por ejemplo, hasta el día de hoy, nadie había hablado de lo cultural en los no donantes. Mucha gente habla de los no donantes, pero pocos hablan de los factores culturales, o psicológicos, o sociales, de por qué no donan. Eso es como algo más, algo que no se tuvo en cuenta antes, una variable que no se consideró. Si aparece una variable dentro de su trabajo que va surgiendo, nunca la agreguen, porque eso sería hacer mal el trabajo. ¿Saben quién agrega las variables? Aquel que cree que la conclusión tiene que ser medio la hipótesis bien. Si medio la hipótesis bien, no quiere decir que el trabajo esté bien. Mucha gente manipula los datos, y esa es una pregunta del SAT. Mucha gente, muchos investigadores mediocres, manipulan los datos para que le dé la conclusión. Y la conclusión no tiene que estar. La conclusión tiene que ser el resultado del análisis de mi trabajo. ¿De acuerdo? Como sea. Después vemos qué podemos solucionar. Bien, se está por cortar. Cuando nos conectamos, vamos a tomarnos un recreito de 10 minutos. Son y 35 menos algunos. Perfecto. Bueno, grabo, Recording in anoto esto progress. y ya terminamos. Dijimos que vamos a hablar de tipos de variables. Esto es más que nada una como clasificación dentro de lo mismo, ¿no? O sea, dentro de... ¿Por qué es importante hablar de tipos de variables? Porque cuando ustedes hablen en su trabajo sobre, digamos, cuando hagan el informe de su trabajo, van a tener que especificar qué variable eligieron o qué variable investigan y qué tipo de variable es. O sea, qué tipo de variable es. Hay dos grandes grupos de variables. Las variables, con esta palabra, se ve que a los estadistas y a los investigadores les encantan esas palabras. Cuantitativas, es decir, que son características que toman valores numéricos, ¿sí? Numéricos, que se escribir ahí. Ejemplo. ¿Qué variable cuantitativa se les ocurre que pueda tomar valores numéricos de todo lo que hablamos? No sé, profe, Por ejemplo, el tantas hematocrito de las personas, embarazadas. claro. Bien. ¿Qué más?
Son todos estos tipos de, obviamente no es lo que nosotros estamos investigando, pero me refiero a que no son estas variables cuantitativas, por ejemplo, la cantidad de hijos, los ingresos mensuales o semanales de alguien. Podría ser también, por ejemplo, la edad, ¿sí? Qué sé yo, la altura. Todos esos son ejemplos de variables cuantitativas. Por lo que yo veo acá, puede ser, por ejemplo, si el grupo de celiaquía se le termina, digamos, eligiendo el diseño cuantitativo, podría decir cantidad de negocios que tienen productos aptos para celíacos. Entonces, eso sería una variable cuantitativa, porque son un negocio, dos negocios, tres negocios. ¿Se entiende? Claro. Perfecto. Después están las variables cualitativas. En este caso, y acá voy a aclarar algo, en este caso son características que no toman un valor numérico, que puede ser, por ejemplo, o sea, voy a poner acá, pueden ser ordinales o nominales. Ahora vamos a complicar. Vamos a ver un ejemplo o ejemplos de variables cualitativas ordinales. Por ejemplo, nivel socioeconómico. ¿A qué pondrían? O sea, ¿cómo dirían que alguien tiene un nivel socioeconómico? O si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es su nivel socioeconómico? ¿Ustedes qué me podrían contestar? Clase baja. Claro. Baja, Clase media, media. alta. Exacto. Se llama cualitativo porque no tiene un valor numérico. No hay un valor con números en este caso. Pero ordinal, ¿por qué? Porque hay un orden. Clase baja, clase media, clase alta. Otro ejemplo. Nivel de escolaridad. Y los grados serían, ¿no? Exactamente. Primaria, secundaria, terciario, o universitario, grado, primer grado, segundo grado, tercer grado. Hay un orden, ¿de acuerdo? Un ejemplo, parecido a lo que ustedes están trabajando, ¿no? Nivel de estrés. ¿Qué tan estresado estás por el tema de la virtualidad de la pandemia? Bueno, muy estresado, poco estresado, muy estresado, a punto de tirarme por el suelo. ¿Se entiende? Es decir, que hay un nivel de estrés. Lo mismo nivel de dolor, ¿sí? Vieron que cuando a una persona que por ahí no puede hablar o algo, le pregunta al médico, ¿cuánto es tu nivel de dolor? Hay algunos que dicen del 1 al 10 y a veces les muestran como un gráfico, ¿no? Y que ellos se identifiquen en el gráfico cuánto les duele algo. Ese sería también otro ejemplo. Por el otro lado, los ejemplos de una variable cualitativa nominal, ¿sí? En este caso no hay un orden, podría ser el sexo, femenino, masculino, ¿se entiende? Podría ser, ¿qué otro ejemplo puedo dar? Los factores para no donar, ¿sí? Esos serían ejemplos, por ejemplo, de factores, de variables cualitativas nominales, es decir, los factores para no donar son, como dijeron por ahí, bueno, el factor psicológico, el factor social, el factor bueno, eso sería un ejemplo de una variable cualitativa. Ustedes tienen que encontrarse dentro de estas variables cuál es la de ustedes, ¿sí? Saben que una variable entonces es una característica que va a estar presente en todos los individuos y que puede tomar valores diferentes. Pueden haber variables cuantitativas y variables cualitativas.
Pero les voy a aclarar algo importantísimo, importantísimo, importantísimo. Yo puedo hacer una investigación con un enfoque cualitativo y tomar variables cuantitativas. Repito, yo puedo hacer una investigación con un enfoque cualitativo y tomar variables cuantitativas. ¿Se les ocurre un ejemplo de esto que digo? Profe, por ejemplo, en nuestro tema vamos a hacer, es una variable cualitativa porque vamos a ver las variantes de por qué no donan tener conocimiento, pero se puede hacer, podríamos hacer a lo último decir, bueno, tanto porcentaje y en un gráfico explicar que no donó por tal cosa, ¿no? En un gráfico de torta o en una, no sé, o sea, una pirámide y tantos no donaron por tal cosa, tantos por otra, ¿no? Y algo así sería. Exactamente así, tal cual, exactamente así. El tipo de variable cuantitativa o cualitativa no tiene que ver con el diseño, tiene que ver con la característica que ustedes van a investigar. Ustedes van a investigar una característica de tipo cualitativa, porque esto es de los factores. Pero su objetivo, ¿cuál es? Hacer un análisis estadístico. Entonces el diseño es cuantitativo, la variable es cualitativa. Igual como lo dijiste vos, está perfecto. No sé si el resto lo entiende así. Por ejemplo, puedo hacer Yo dije eso, perdón, porque recién con mi compañero estábamos discutiendo ese tema justo. Si nuestra variable era cualitativa y después nuestro trabajo iba a ser cuantitativo, y yo le estaba diciendo que se podía hacer eso de lo que expliqué de los porcentajes y todo eso, pero no definíamos qué variable era, a cuestión que no, que eran las dos. O sea, tenemos, en nuestro caso, las dos. Eso pasa. Nos pasó por eso. un lado no donantes, Claro, profe, y por el nosotros otro también. factor. Claro, estábamos discutiendo eso, qué variable, y en realidad no, es las dos, porque arrancamos con una variable, el enfoque es variable cualitativa, pero le da a lo último, bueno, la otra parte es cuantitativa porque es esa parte estadística de por qué y cuáles son los factores y todo eso. O sea que terminan siendo las dos. Lo decís bien, pero ojo, vos no es, a ver, las dos variables del grupo de ustedes son cualitativas, porque Sí. una es dona o no dona. Esa es una variable cualitativa, porque la respuesta, ¿usted es donante? La respuesta es sí o no. Esa es una variable de tipo nominal. ¿Sí? Cualitativa nominal. A los que no donan, les van a preguntar los factores para no donar. También es una variable cualitativa. Claro. Y No en base a confundan eso, el enfoque que le dan. claro, El ese es nuestro enfoque. cuanti. El enfoque es cuanti. La variable es otra cosa. ¿Sí? Lo explicas bien, pero no confundas con que una es cuanti y la otra es quali. No, sus variables son cualitativas. El enfoque que le van a dar al trabajo es cuantitativo porque van a hacer un análisis estadístico, con gráficos, con tablas. ¿Sí? El diseño y el enfoque es una cosa y el tipo de variable que ustedes analizan es otra. Por ejemplo, ¿tiene que ser una sola la variable o sí o sí? No, ¿se acuerdan que habíamos hablado? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que ustedes pueden elegir 2 o máximo 3 variables en los trabajos? No se embrollen con un montón de variables porque acuérdense que variable es la característica. Volvemos al ejemplo que justo dio Nahuel que está comentando el grupo. En este caso él dice, ay, son un montón de factores. No, los factores para no donar es una variable. Las posibilidades o los valores que puede tomar esa variable, las variantes de esa variable son un montón, pero la variable es una, factores para no donar. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes tienen una o dos variables, ya está. 3 como mucho. Si ustedes consideran muchas cosas o quieren abarcar muchas cosas, se van a embrollar y se va a complicar un montón. La idea es, vengo para acá. Bueno, tengo que borrar. Espero que lo hayan copiado. ¿Vieron en esta parte que dice selección de la muestra? Todavía no habíamos hablado nada de eso. Algunos pusieron 20 estudiantes de algún lado, creo que lo leí.
Selección de la muestra. Investigamos alumnos con esta problemática que hayan cursado primer año de la pandemia, perfecto. Acá lo que tenemos que aclarar es, ¿cuántas personas? ¿A cuántas personas le voy a... ¿Cuál es mi muestra? ¿20, 30, 50, 10? ¿De acuerdo? Eso va en selección de la muestra. Claro, Y acá van a depende de aclarar... cada curso, porque por ejemplo nosotros somos, ¿cuántos? Como 15, 14 más o menos. Y en otros cursos deben ser más o menos y no sabemos, aún tenemos que ver. Bueno, eso, a ver, ustedes son 15, tomen eso y si le van a hacer la pregunta a segundo y a tercero, por lo que me dijo la profe Diana, calculen 20 personas. Entonces, bueno, alguno quedará fuera. Es preferible que les sobren personas y que no les falten personas a lo que van a planificar. Entonces, ustedes ya ahí, cuando van a hacer la encuesta o la entrevista, imprimen 20 entrevistas o 20 encuestas, ¿sí? O saben que van a tener 20 datos. Siempre elijan un número redondo cuando hacen cuantitativo para no hacer lío después con los datos. Más que nada con los gráficos y todo eso. Nunca repartan al tuntún. Si ustedes dicen, le voy a tirar la encuesta a segundo año y a tercer año, bueno, hagan 20 encuestas para los 2 años. Y le reparten 10 a segundo, 10 a tercero, 15 a segundo, 5 a tercero, o 25 o 30, pero nunca vayan y digan, bueno, yo le voy a preguntar a todos estos y después veo cuántos datos tengo. No, siempre traten de ser prolijos y ustedes manejar digamos, la cantidad de muestras, la cantidad de individuos, digo, la muestra. Acá en esto de selección de muestra, yo lo que les voy a pedir es que una vez que ustedes elijan la muestra, pongan qué tipo de variable están trabajando. Estamos trabajando una variable cuantitativa o cuantitativa, me voy por quedar sin batería, cualitativa o cuantitativa, nominal, ordinal, depende de lo que sea, ¿sí? Eso es importante para practicar, porque yo en el examen les voy a poner, espérenme un ratito que voy a conectar acá. En el examen les voy a poner un ejemplo de variables, y ustedes lo tienen que saber decir si es cuantitativa o cualitativa. ¿Sí? ¿Entienden? No sé si se me escuchó. ¿Ya claro lo de las variables? Sí, puedo repetir. Lo que yo les decía es que en el examen les voy a poner ejemplos de variables y ustedes tienen que saber identificar si es cuanti o quali, si es ordinal o es nominal. Así que para que vayan practicando esto, les voy a poner en el examen, por ejemplo, no sé, en un trabajo de investigación se estudió la incidencia de daltonismo, y sabiendo que afecta principalmente a hombres y mujeres, no sé, o una cosa así, voy a hacer todo un cuentito, donde la importancia es si son hombres o mujeres. Bueno, la variable ahí, ¿cuál es? Si hablamos de daltonismo y que afecta a hombres y a mujeres diferentes, de diferente manera esta patología, esta condición, perdón. Si hablamos de daltonismo que afecta diferente a hombres y mujeres, ¿cuál será la variable? Hombres y mujeres, ¿puede ser? ¿Sería ¿Y qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable es? Los hombres y los de las mujeres. Sería entonces, no te escuché, ¿quali o quanti? No, es quali, porque es hombre o mujer. Es no tiene valor. cualitativa, pero lo mismo, después se le va a dar el enfoque cuantitativo cuando se termina de hacer esa recolección de datos. Exactamente. Si vos encuestás a 50 personas, ¿no? De las cuales 35 son varones, vas a poner en un gráfico de torta Claro, el porcentaje que corresponda a varones. Exacto. Sí. No se confundan con que la variable cuantitativa es solamente para enfoques cuantitativos.
y la variable cualitativa es solamente para enfoques cualitativos. No tiene nada que ver. La variable es una cosa y el enfoque es otra. Aunque tengan el mismo nombre. Es un poquito complicado, ¿no? O más o menos. Bien. Entonces, miércoles que viene, a las 8 de la mañana, ustedes van... retarde termino, perdón. El miércoles que viene, a las 8 de la mañana, ustedes van a tener en el Classroom subido el examen. El examen va a ser un formulario de Google, que ustedes lo van a tener que completar. Recuerden poner enviar cuando lo terminan de completar. Y estar atentos a que les llegue en el mail la confirmación de que llegó. ¿Sí? Más que nada para tranquilidad de ustedes. Y después a las 10 de la mañana, ustedes no se conectan conmigo, sino nosotros vamos a estar con la profe Diana corrigiendo los exámenes para que ya tengan la nota de ese mismo día. Y bueno, les deseo muchos éxitos en el parcial del profesor que sigue. No sé quién. Profe, una consulta última. Entonces, Dime. es la unidad 1 de Sampieri y todos sus powers, y lo de hoy. Exacto. Listo. La unidad 1 del Sampieri y todos mis aguas. Exactamente. El Sampieri lo que está bueno es que tiene como ejemplos, como el que leímos, y tiene así como el punto por punto. Pero básicamente básicamente yo hago como un resumen a mi manera de lo que dice el Sampieri. Si no se entiende algo del Power, lee el Sampieri, que es un capítulo re ameno de leer, o sea, tampoco es que es una locura de cantidad de páginas, y les va a ir quedando un poco más claro, porque yo básicamente lo que pongo en el Power es un poco lo que está en el libro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿podría subir como... Va, para mí, para practicar, porque medio como que me cuesta diferenciar si él puede subir alguna de esas frases como para yo practicar y ver si lo puedo Dale. separar. Me Dale, serviría ya me lo bastante, noto. porque doy medio dura con esto. Dale, ahora lo subo. Voy a poner acá, subir algunos ejemplos de variables. Dale, lo hago ahora. ¿Verdad? Bien. ¿Quiénes se querían quedar conmigo? El resto, gracias por quedarse más tiempo y nos estaremos viendo posiblemente en 15 días. Igualmente para vos, Ana. ¿Están, Maru?